y lo de barato lo enfatizo, una economía con problemas inflacionarios tan grandes, podemos demostrarles que Ryder es fue un punto de quiebre en el costo del transporte en Venezuela. Este espacio llega a ustedes gracias a Grupo Fivenca, 22 años creando oportunidades financieras. Founder Institute, lanza tu emprendimiento tecnológico de alto impacto. Arca Análisis Económico, te ayudamos a dar el próximo paso. Despacho Network, contenido que convierte. Novum Ideas, expertos en desarrollo y proyectos de software. Explora, crea e innova. Bienvenidos a Starting Up, un podcast para hablar acerca de cómo lanzar y hacer crecer tu negocio. Ganar mucho dinero. Y no morir en el intento. Esta tarde, en esta ocasión, en esta sesión, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Ramiro Molina, que es una de las grandes figuras del Venture Capital en Venezuela. Yo sé que no estoy exagerando al decir eso. Acaban de cumplirse 2 años, hace poco, bueno, en el momento que estamos grabando este episodio, 2 años del anuncio oficial, de cuando la primera vez que se hace un anuncio oficial o, digamos, público, exacto, público, sobre todo público, porque este es un mercado donde esas cosas, si ocurrían, no eran públicas o habían dejado de pasar. Bueno, un poco complicado, como ya sabemos que es en el caso particular de la industria del Venture Capital en Venezuela, que es muy incipiente. Pero hace 2 años nosotros incluso fuimos invitados al anuncio público de cuando la casa de bolsa o el grupo Fivenca anuncia su intervención o su participación como socio, su inversión en una de las startups más relevantes del país en ese momento, que es Ryder, que por cierto hoy estamos transmitiendo o grabando este episodio desde la oficina de Ryder. Así que es un episodio que tiene mucho simbolismo y muchas cosas que estamos celebrando y resaltando por el hecho de estar aquí. José, tanto José como Marco como yo, muy complacidos de tenerlo. Creo que hay como mucha admiración mutua de las cosas que hemos hecho en los últimos 2 años y por eso, Ramiro, queremos preguntarle sobre la base de la experiencia de todo lo que pasó, no solamente en los últimos 2 años, sino sobre todo qué pasó o cómo fue ese proceso interno tras bastidores, lo que nos puedas compartir, para pasar de la inversión, de lo que muchos de nosotros conocemos como la inversión tradicional en empresas que son públicas, porque ustedes tienen o siempre habían venido, tú en tu ejercicio profesional, venías con la práctica de la inversión en compañías públicas, locales, seguramente internacionales también nos puedes compartir algo de lo que has hecho, pero cómo pasan de ese asset class, de lo que conocemos como esa clase de activo, a Venture Capital, algo que es mucho más ilíquido, que por definición no es público y que además tiene otro perfil de riesgo. Primero los felicito por abrir estos espacios para tratar estos asuntos que están en plena configuración. Todo está pasando al mismo tiempo. Y no es casual, porque son rasgos nuevos, de economías nuevas, y en Venezuela en particular, que hemos tenido estos movimientos tectónicos en la economía, pues surgen rasgos que algunos que estaban inventados en otras partes del mundo, todo también muy a la venezolana, y con unas particularidades que, por lo menos en el caso y desde la visión de nuestra experiencia, por un lado han validado algunas premisas que teníamos, intuiciones, pero por otro lado también han ido abriéndose ventanas de oportunidades de qué hacer en una economía con tantas restricciones y tantas percepciones no favorables, digamos. Cuando esta y otras ideas las rebotaba personalmente desde un inicio, pues mis pares en los mercados convencionales tenían frases muy comunes, pues esa cosa en Venezuela no va a funcionar, en Venezuela es diferente. Se siente tan familiar esa... Venezuela. Pero bueno, creo que la realidad al final, en la medida que transcurre el tiempo, va mostrando evidencias que nos han validado. Primero, algunas cosas, por lo menos para mí, desde mi perspectiva de profesor investigador en economía conductual, donde la perceptual y lo psicológico es un componente muy importante de cómo tomamos decisiones los humanos, de ahí extraía una visión que en Venezuela creo que está subestimada, que es
el entrepreneurship con un componente, con un perfil de riesgo particular, porque al final estamos hablando de decisiones que tienen que ver con riesgo. Y en todas las sociedades hay gente, en todas, independientemente de las circunstancias en las que viva cada una, hay gente con una tolerancia al riesgo muy alta, otra menos. En algunas economías se canaliza eso a través de institucionalidades que existen o que se forman, como por ejemplo el venture. En mi, digamos, en mi primera vida como actor en los mercados financieros, en la banca, antes de entrar al mercado de valores, pues todos los emprendedores resolvían sus problemas en la banca, y está bien, ese era el momento. El venture, como lo entendemos hoy, comienza a gestarse más bien en los 90 desde una perspectiva más de disciplinas de inversión, de los contrarians, de los que son precisamente los que tenían más tolerancia al riesgo, y entonces buscan otras maneras de actuar. Pero eso es natural, eso lo hacíamos desde que éramos tribus. Algunos salían a cazar y otros se quedaban en la retaguardia. Pero en el mundo de hoy, donde ya en otros países han avanzado más aceleradamente en institucionalizar nuevas prácticas de financiamiento para adecuarse a nuevos perfiles de riesgo, han surgido dos elementos que catalizan de manera importante, y que en Venezuela recién estamos dando los primeros pasos para cerrar esa brecha, el rezago en el que hemos vivido. Uno de ellos tiene que ver con la tecnología, y el otro tiene que ver precisamente con crear iniciativas que hagan posible que fluyan acuerdos, que se encuentren personas y que se encuentre capital y personas con los perfiles de riesgo apropiados para asumir y evaluar pues, qué quieres hacer. Entonces, emprendedores siempre ha habido, pero tenían un canal en los 70, otro en los 80, en los 90. Pues el mercado de valores toma una dimensión donde se soluciona buena parte de eso. Finales de los 90 comienza, sobre todo a partir de hedge funds que comienzan a trabajar el private equity, la participación privada, no de compañías listadas en bolsa, sino de inversiones privadas, pues las semillitas para que los ventures que estaban buscando siempre el alfa, ¿no? El rendimiento mayor, tuviera más, extraordinario. Comenzaran a abrir estos espacios, y paralelamente surgen esas iniciativas tecnológicas de los grandes de hoy, que eran los startups de entonces, de Apple, Google, donde el componente que marca la diferencia con respecto a todas las otras circunstancias económicas que hemos podido ver en el pasado es que la tecnología te permite un escalamiento muy liviano en activos. Entonces, tú querías hacer un emprendimiento, una empresa que en primer lugar solucionara un problema, una manera eficiente de solucionarlo, es que no tienes que comprar un terreno, no tienes que construir un edificio, no tienes que tener aviones para que funcione, para que se mueva la junta directiva, no tienes que tener montañas de empleados, sino que la tecnología te fue abriendo el espacio para eso que llamamos asset light companies, ¿no? Livianos de activos que permitían entonces experimentar mejor. Y con evidencias tan tempranas como tuvimos de avances de eso, de Apple en adelante, Microsoft, pues creo que se abrió el espacio de lo que hoy es un mercado un poco más estructurado para América Latina, con cierto rezago, pero comenzaron algunos países más que otros a aprovechar esa ola. Por ejemplo, si tú ves el periodo 2015-2021 y comparas la inversión extranjera en América Latina comparada con las mediciones tradicionales del Fondo Monetario, etcétera, donde veías la inversión extranjera directa, básicamente, donde venían multinacionales a comprar terrenos, montar fábricas y llenarse de empleados. Cuando comparas la magnitud del venture que entró a América Latina, fue un periodo estelar en el cual Venezuela, con muchas otras cosas, estuvo ausente, pero bueno, estamos empeñados en llenar ese vacío, pero porque creo que estamos exitosamente dando los primeros pasos para reinsertarnos en ese mapa, pero nos perdimos esa oportunidad, ese flujo hacia América Latina. Pero lo que quiero llamar la atención es que ya no es la inversión extranjera directa, ya no son los grandes programas multilaterales, no son
inversionistas que están esperando que el modelo perfecto se instaure y que tengas un plan de macroeconómico al estilo del Fondo Monetario para que tú digas, sí, ahora sí, yo voy a invertir ahí. Si eso llegara va a ser tarde, pero volviendo al punto inicial, los inversionistas que tienen en su ADN un perfil de riesgo para innovación, para disrupción, para tomar atajos, para dar brincos cualitativos importantes, pues aparecen, siempre han estado allí y ahora, a pesar de que creíamos que en Venezuela no existían, estamos viendo que sí existen. Qué bien. Y así comienza un poco la historia personal con la institucional, ¿no? Claro, a mí hay un punto que me parece súper interesante, con relación a que yo me recuerdo que en el año 19, en una conferencia que tú dabas en la compañía donde estabas antes, conferencia, y tú empezaste a hablar de que, bueno, había empezado el declive ese de ahorro en dólares de los venezolanos y de una u otra manera venía mucho, ya la gente tenía que por muchísimas razones empezar a utilizar ese flujo de dinero, y yo me recuerdo siempre tú dijiste, esto va a empezar a generar en nuevos negocios acá, nuevos modelos de negocio, y esto va a ser otra inyección de capital. De cara a ese momento, pues más me encanta, pues me recuerdo perfectamente, estábamos todos lejos un poco de esto, ustedes más cerca de repente, pero tú ya estabas como que prefigurando ese tema. ¿Cómo ves el tema de la inversión, esta inversión local, este Venture Capital nacional, que sentimos que es como el primer paso que se tiene que dar para que además venga el Venture Capital internacional? Creo que es un proceso de evolución natural que está ocurriendo, pero tuvo que ocurrir ese punto de quiebre que mencionas. En el 18, por primera vez en la historia de Venezuela, desde el 77, la sociedad venezolana, por alguna razón, la parte que podía ahorrar, dijo yo no ahorro más en Bolívar. Y en el 77, hace mucho tiempo, comenzó un proceso de, algunos lo llaman, bueno, no quiero usar ese término que creo que tiene otras connotaciones, fuga de capitales, pero en realidad es una decisión de ahorro, de protección patrimonial familiar. Pero fue masiva y fue también catalizada por cosas perceptuales y algunos fundamentos muy reales. O sea, yo recuerdo en el 81, comenzando yo en la banca en Nueva York, al hablar de Venezuela, alguien me dice, vas a Venezuela, compra siempre dólares, porque en Venezuela nunca va a haber un dólar caro. Entonces, si en el 81 ya estaba eso, estoy hablando de un capitán de negocios estrella de esa época, si eso se metió en el ADN, eso sin emitir juicio de valor, son decisiones que sucedieron y son hechos concretos. Lo cierto es que hasta el año 2018, el sector privado venezolano fue un acumulador neto de divisas en sus cuentas privadas. Existiera control de cambio, existiera libertad cambiaria, existieran bandas cambiarias. En cualquier régimen cambiario fue, en términos netos, un acumulador constante. Eso, en mi entendimiento de aficionado a la economía, eso es una cosa que los clásicos los hubieran contabilizado como reservas internacionales, porque son reservas de la sociedad que están en otro lado, no tienen que estar solo en el Banco Central. ¿Cuándo comienzan a usarse? Cuando lo necesitas, cuando ahorrabas para alguna emergencia. Bueno, vaya si estuvimos en emergencia, ¿no? 2018, 19, 16, escasez, apagones, hiperinflación, escasez de gasolina. Entonces, esa circunstancia objetiva, y además una economía que el petróleo ya no podía producir los excedentes para seguir acumulando, pues no te ibas a morir de hambre sobre eso, ¿no? Entonces comienzas a ver cómo gestionas y desacumulas, comienzas a desacumular por primera vez, y eso está bien porque sostiene un consumo que si no, no tiene explicación. Claro. Por eso los presagios de que íbamos a colapsar todos, que íbamos a ser unos zombies caminando por las calles, nunca ocurrió, entre otras cosas. Pero lo importante también es que, un poco aquella conversación, es que yo en ese momento era una intuición, pero digamos una intuición un poco educada, porque lo estábamos viendo. No, totalmente. Una cosa era no solamente que tú ibas a usarlo para consumir, sino también para sostener tu empresa abierta, para no tener que votar a tus empleados,
y tal vez y después para invertir y descubriendo que todavía hay mercado, que todavía hay consumidores en Venezuela que quedaron, cómo los atiendo. Y entonces comenzamos a descubrir en ese proceso evolutivo, digo, descubrir es un término ingenuo porque era muy evidente, sin embargo, no siempre lo evidente lo vemos claro, ¿no? No, también era una tormenta la que estábamos viviendo. Así es, exactamente, y en el ojo del huracán. La siguiente etapa entonces tenía que ver con que, oye, es evidente tantos problemas, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Qué necesita el transporte, por ejemplo, para solucionarse? El transporte privado, ahora estamos entrando en el transporte público, el transporte de carga. Hay problemas en todos lados. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Uniéndolo a lo que les decía anteriormente, con una inversión que sea moderna, es decir, que tenga tecnología, que sea liviana en activos, que sea evidentemente eficiente y que puedes poner en el corto plazo a dar resultados, quick hits. Esa combinación, si no era posible en la Venezuela de esas circunstancias, o sea, tú vas a Noruega a inventar una solución, es difícil encontrar el problema para inventar la solución. Entonces decía yo, bueno, estamos en el laboratorio perfecto. Y ahí un poco, entonces cruzo estoy hablándole en la pospandemia, yo por algunas razones fortuitas, absolutamente fortuitas, me enganché con unos modelos de investigación económica donde entre las variables que siempre estuvimos buscando en Venezuela para explicarnos qué mueve la actividad económica, el PIB, más allá de los lugares comunes del petróleo o no el petróleo, comenzamos a ver en los modelos más robustos, más sofisticados y más casi que en tiempo real, no producían no tenían que predecir el futuro porque explicaban el presente de inmediato, los famosos reportes de Google Mobility Reports, ¿no? Donde en línea te están diciendo cuánta gente está yendo al supermercado, cuánta gente va para el hospital, cuánta gente fue para el parque y cuánta gente me imagino que con una se fue para su tecnología casa. muy similar o la misma, no sabes, que cuando pones en Google Maps quiero trasladarme del punto A al punto B, te dice Bueno, te vas a tardar tantos minutos y te pone la línea roja como que hay gente Claro, en la calle, sí. o no hay gente, dependiendo. Exactamente. Sí. Pero esto incorporado a modelos académicos sobre para hacer proyecciones de la actividad económica, Okay. era sumamente robusto. Entonces, por ejemplo, las ciudades o las alcaldías en Estados Unidos que comenzaron a usar eso y en otros países del mundo, pues podían saber cuánto van a recaudar de impuestos basado en eso este mes. No tenían que esperar que cierre el mes y ver y sacar las cuentas de cuánto me pagaron, a cuánto vendió la licorería, porque ya sabían cuánta gente fue para la licorería cada día, a cada hora, y luego a dónde se devolvía. Entonces, esa inquietud, digamos, académica, es buscando elementos que nos ayudaran a entender mejor cómo proyectar mejor la economía venezolana en el corto plazo. Y luego con la pandemia, que además en la pandemia hubo la ventaja de que Google hizo abiertos y públicos muchos de estos servicios que los cobraba sumamente caro. Yo en esas observaciones durante la pandemia llamaba la atención la movilidad de Venezuela comparada con Colombia, con Chile, con Perú. Y teníamos aquellos patrones de semana flexible, fíjate, habían unos patrones, te estaba diciendo la data, te estaba chismeando. Te estaba hablando. Y aquí está pasando algo interesante. Y yendo un poco más atrás, pero para no extenderme ni salir del tema, pero es fascinante, porque siempre tuve algunas hipótesis sobre qué significa la movilidad para algunas sociedades. Y sin extenderme mucho, llamaba siempre la atención que Venezuela es una sociedad de movimiento. De movimiento además no solo físico, social y de ideas, desde la preindependencia. Y eso creo que lo llevamos en el ADN. A mí me llama mucho la atención una frase que utilizaban personas que trabajan conmigo cuando yo les decía, que termina la tarea. Me decía, me estoy moviendo. Yo te veo ahí sentado. Pero, o sea, el imaginario de la movilidad es, bueno,
O voy volando, cuando uno dice ese tipo de cosas. Sí, exacto. Pero la data en la pandemia te estaba diciendo que algo estaba ocurriendo en Venezuela que no, digamos, no es tan ajeno a todo esto que acabo de relatar, pero sí nos servía mucho para ver qué patrones de comportamiento podías identificar. Y casualmente en la inmediata pospandemia, un amigo me dice, hay un muchacho que se llama Gerson Gómez, que tiene una idea, ¿por qué no va? Te lo voy a mandar para ver cómo puedes ayudarlo con el financiamiento, etcétera. Profesor, una pregunta. Esa primera inversión hace 2 años, ¿ya Ryder tenía algo de tracción desde el momento que la vieron o ustedes la estaban mapeando desde sus inicios? Sí, no, iba para allá, fíjate, la secuencia fue esa, todavía esa Gerson tenía 2 meses con eso, estaba validando algunas cosas, tenía unos pocos cientos en algunos meses, unos pocos miles de días. Cuando nos sentamos, lo primero que vimos, bueno, cómo hacemos proyecciones de esto, para saber cómo podemos levantar capital para esto. La idea me enganchó desde el primer momento, y cuando me dicen, bueno, es que digo, ¿cuánto dinero está buscando? Tanto. Y le digo, no lo busques más, yo lo pongo. Y después nos dedicamos juntos a buscar lo realmente importante. No, lo realmente importante. Eso me lleva a otra pregunta. Esa inversión fue activa desde el punto de vista de acompañamiento a Ryder y en sus operaciones. Sí, con una guía. Pretendía ser meramente financiera, digamos, ¿no? Pero todo este preámbulo de mi relación con entender la movilidad, pues me llevó rápidamente a vincularme un poco más estrechamente con eso, y sobre todo para la siguiente ronda ya de levantamiento de capital, pues tenía que tener un manejo de los números, y por supuesto lo primero que tú bajes a tu ronda de amigos y familia, sí. Ahí realmente entiendes quiénes tienen fe en ti y quién no. Porque en ese momento es absolutamente emocional. Sí, yo siempre digo que el tema de angel investing es por eso, porque es un acto de fe, básicamente lo que están haciendo. Y el acto de fe puede ser en el proyecto o en el fundador o en la persona. Tal cual. O lo ideal sería que sea una mezcla de los dos, ¿no? Pero en este caso yo conocí a Gerson en esa primera reunión y salimos como socios. El proyecto estaba clarito para mí. El perfil, además del entusiasmo y el entendimiento, en este caso de Gerson, bueno, me pareció también único y suficientemente sólido y robusto como para haberme lanzado. Por supuesto que es absolutamente una decisión de riesgo. Yo pasé muchos años en la banca evaluando créditos y empresas y cartas de crédito y en el sector público evaluando factibilidad de proyectos. Esto es otra cosa. Esta es otra cosa, como decía antes, es otro momento, es otra industria y además el objetivo muy particular es una mezcla de lo que ustedes decían al principio. Quieres ganar mucho dinero sin morir en el intento, pero también aquí hay mucho de sueños, hay mucho de tú quieres cuando estás joven, el founder quiere crear algo. Cuando no estás tan joven, como es mi caso, y quieres participar en eso, lo mínimo que aspiras es que hayas dejado un pequeño legado en resolverle algún problema a alguien y que tenga alguna significancia, algún impacto. Esa mezcla es virtuosa porque permite además combinar muchas cosas, combinar experiencias, saberes, intuiciones. ¿Y qué es lo que te une? Lo que te une es la tolerancia al riesgo. La tolerancia. Me encanta eso porque es como la descripción, o sea, para los que nos escuchan que son más matemáticos, nosotros casi todos, y bueno, Margot se ha juntado tanto con nosotros que ya también tiene background matemático, así sea por osmosis. Pero es como que Ramiro era un vector y Gerson era otro vector y cada uno iba por su
por su rumbo. Pero Ramiro, cuando conoce a Gerson, entiende de qué está hablando y sabe, de repente no lo conoce tan bien, pero dice, todo lo que él me está contando está respaldado por mis propias investigaciones. Entonces hay una oportunidad sobre la base de que yo sé de qué me está hablando. Entonces me parece increíble. El Gerson estaba suficientemente claro y convencido del proyecto, porque ya después de eso, en mi experiencia, después de haber oído muchos pitch. pitch muy diversos, de calidades muy diversas, heterogéneas también, Okay. tú ahora distingo mejor entre los sueños utópicos y lo no que solamente están el sueño, aterrizados. porque lo que comienzas a aprender es que la segunda dimensión, que es sumamente importante, que yo no la conocía de Gerson, pero la conozco ahora, y afortunadamente ha sido cierta, es la capacidad de ejecución. Ah, muy bien. Qué bueno que vamos para allá. Me encanta. Una cosa es soñar, otro es entenderlo, Sí. otra cosa es diseñar la solución apropiada y tener capacidad de ejecutarla. Cuando tienes los 4 elementos, bingo. Sí. No, eso está genial. Nos quedan pocos minutos del tiempo de Ramiro, que es muy valioso. Así que no nos puedes dejar sin decirnos, no solamente ya nos diste como una perspectiva de lo que puede ser la industria de Venture Capital en Venezuela, pero qué verticales crees que pudieran tener alguna oportunidad a futuro y qué opinión particular tienes. Una que nosotros estamos ahorita como muy empalagados es todo lo que tiene que ver con innovación aplicada a la energía y a la minería. Por ser un país donde hay una tradición, o sea, esas son industrias que para nosotros han sido las industrias de toda la vida. Entonces, hay oportunidad de innovación tech para esas industrias. Hay que diferenciar un poco. Si me permites, para terminar, completar mi idea antes, porque hablé de mi participación después, ustedes mencionaron y vale la pena ponerlo porque es parte de la evolución. Cuando la casa de bolsa en la que era socio, Fivenca, decide entrar en una participación importante ya como un inversionista institucional. Ese es un cambio en las reglas de juego, porque una cosa son las personas actuando en su propio carácter y otros son ya jugadores corporativos. Y cuando tienes además la conjunción esa de culturas corporativas que tienen que aterrizar en armar y desarrollar un proyecto, pues los retos son los retos de gobernanza, los retos de compartir planes de negocio, o sea, cómo, yendo a tu pregunta, otros verticales que comienzan a surgir, cómo los materializas y lo haces compatible. Bueno, es una curva de aprendizaje, cada quien la tiene que vivir a su manera, y además tal vez en San Francisco ya el librito funciona porque hay todo un recetario de eso. Sí. En Caracas estamos inventando el recetario y como todo en Venezuela, a la venezolana. Es importante entonces un brinco cualitativo cuando entran jugadores institucionales. No, eso no es ni bueno ni malo, depende que tengan la sabiduría de lograr la convivencia, la sinergia y la orientación común mínima para que puedan escalar, ir a otras rondas de financiamiento, etcétera, y hasta que vayas internacional, ¿no? Esto es una curva continua que le estamos escribiendo. Lo que nos ha ocurrido también es que una vez que tienes ya una masa crítica y un track record y una marca establecida, comienzan a gravitar solos una cantidad de nuevos proyectos. Entonces, si estás en un campo como la movilidad, aquí está todo por resolverse, ¿no? Desde el servicio de transporte público al servicio de carga, incluso movilidad. Cuando hablamos de movilidad también nosotros le damos mucho campo a la movilidad de datos, de información y de datos manejados con las herramientas tecnológicas de hoy y con todo lo incipiente que está la inteligencia artificial, nos permite buscar soluciones muchísimo más modernas, digamos, y de mayor impacto social en la calidad de vida de las personas, ¿no? Eso surge, es casi que espontáneo. Okay. Y creo que es una prueba pero para los actores que estamos en algo específico como nosotros, como ustedes están
en algo institucional y que juntos además todos tenemos que ensamblarnos de alguna manera en que le demos a la sociedad los canales eficientes, transparentes, para que las buenas ideas surjan, se constituyan en buenas soluciones, rápido, barato, y lo de barato lo enfatizo, una economía con problemas inflacionarios tan grandes, podemos demostrarles que Radiary fue un punto de quiebre en el costo del transporte en Venezuela, del transporte privado, pero de una manera impresionante. Okay. Hace 2 años, cuando comenzamos, tumbamos a la mitad los precios de transporte a Maiquetía, y hoy estamos en lo mismo. Okay. 2 años después de una inflación tan bárbara, y donde se estaban escalando los precios de todo. Sí. Y eso lo llevas a quien tiene que ir a su trabajo, a quien que quiere ir con su familia al parque, etc. Tiene un impacto social importante en términos de la calidad de vida, del ingreso real de las personas, etc. Pero la onda expansiva es fácil de ensamblarla, y la tecnología te permite hacer economías de escala como nunca ninguna industria en la historia de la humanidad pudo hacerlo, con tan pocos recursos, más que la creatividad personal, la iniciativa y por supuesto el financiamiento. Pero todo eso comienza a fluir de una manera más ágil en la medida en que los actores comiencen a aparecer. Entonces aparecen las ideas, que es lo que estamos viendo, tanto que hemos constituido una incubadora y procesos de apoyo porque todos ganamos y creo que es un momento muy interesante que todavía no lo captura el PIB, no lo capturan las cifras oficiales, las estadísticas de todos los gremios no saben. O sea, aquí tenemos una onda de por lo menos 100.000 familias que están directa o indirectamente percibiendo algún ingreso de esto. Eso en 2 años, ¿cuánto costaba en una industria o empresa convencional llegar a ese alcance y cuánto tiempo y cuánto dinero? Y además hecho que es un elemento importante, nuestro promedio de edad es menos de 30 años, se ha hecho con una generación absolutamente emergente, que además del entusiasmo nos da mucha satisfacción porque están aquí en Venezuela, trabajando por Venezuela y creando algo de lo cual se sienten partícipes, ¿no? Qué bien. Esa es la promedio del equipo, del equipo que ejecuta. Ok, eso está genial. Un cambio sustancial. Sí. Me parece Sí, increíble. a mí me gustaría solo, primero, agradecerte. Nosotros estamos súper honrados que nos hayas dedicado este tiempo. Tus palabras siempre son un placer poder escucharlas. Y un poco cómo ves el futuro, cómo crees cómo prefiguras. Pues, o sea, yo sé que tú no estás pensando ahí echando los dados a la suerte, sino cómo te crees tú que pueden ser los próximos años con relación a este mundo de los startups, de los startups con la transversal tecnológica en Venezuela y todo lo que pueda hacer el crecimiento inclusive del Venture Capital aquí en Venezuela. Mira, lo veo con un gran optimismo por varias razones, porque es como el atajo del país para reinsertarse en circuitos modernos de servicio y de canales de financiamiento. Les decía antes de ese periodo estelar de flujo de ingresos del Venture Capital a América Latina, donde Venezuela no existía. Entonces, sin embargo, estamos comenzando a aparecer. Y también con un proceso evolutivo. Creo que en alguna de las preguntas o conversaciones que hemos tenido siempre está el asunto de nosotros podemos levantar capital afuera, o los venezolanos que tienen ahorros afuera pueden invertir acá. Creo que está sucediendo una mezcla de los dos que no tiene que ver con la nacionalidad ni el espacio, tiene que ver con el perfil de riesgo de cada quien. Y hay
Hay de todo. En todas partes. Lo que sí tenemos una ventaja aquí es eso que llaman en finanzas el home bias, ¿no? El sesgo hacia lo propio. O sea, ¿por qué los alemanes prefieren invertir primero en Alemania y después en otros sitios? Bueno, hay un componente allí que está surgiendo en Venezuela, que lo perdimos algunos años, donde parecía que todo era centrífugo, ¿no? Ahora estamos sintiendo nosotros algo de atracción. Y para ir a tu pregunta, creo que el polo de atracción tiene que ver en lo nuevo con este tipo de compañías, con esta generación, con este tipo de soluciones inmediatas y rápidas a problemas evidentes, y eso es una diferencia. Por supuesto que en Venezuela el petróleo, y también es algo que hablar, es lo que es y seguirá siendo por un tiempo para Venezuela. Pero este es un nuevo actor y estamos cuando comienzas a recibir llamadas de actores muy distintos de afuera, como lo vivimos en carne propia, teléfonos que no sonaban hace 2 años, te están diciendo también que algo está cambiando, y creo que tenemos que aprovecharlo. También hay una circunstancia particular, que hay una red de venezolanos en este tipo de compañías en muchos países del mundo. Sí, sí. Y que estaban demasiado alejados. Y ahora hemos visto no solamente algunos volviendo, sino la tecnología ahora te permite participar activamente desde donde estés en el mundo, y ese capital humano acumulado afuera, este tipo de compañías sí, se apalanca mejor. Absolutamente. Mejor. Ellos no tienen por qué regresar en el sentido estricto, porque siempre va a haber algo que puedan aportar si la compañía es de base tecnológica. Exactamente, sí. Y además, si la base tecnológica tiene que ver con su país y tienen algún afecto, digamos, ahí involucrado, lo hemos vivido. Tenemos asesores venezolanos afuera de primera línea que están en las compañías de primera línea internacionales, y algunos nos dicen, déjame participar aunque sean las horas extras, yo sigo trabajando aquí, pero entonces ese sentimiento también es importante, porque necesitas el estado de ánimo apropiado para participar, ¿no? Bueno, me pareció increíble. Damas y caballeros, los que nos escuchaban, Ramiro Molina nos dio una clase magistral acerca de dónde está el Venture Capital en Venezuela en este momento de nuestra historia, y además una inyección de optimismo que totalmente compartimos acerca de lo que viene y de lo que significa haber hecho este esfuerzo de todo el ecosistema para que el país vuelva a estar en el radar. Y poco a poco, mientras esta fe se va como contagiando hacia los otros lugares. Agradecidísimo. No, vale, nosotros contigo y con nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy. Esto fue Starting Up, un podcast para hablar acerca de cómo lanzar y hacer crecer tu compañía. Ganar mucho dinero. Y no morir en el intento. Y ser felices. Y ser felices. Y dejar un legado. Exactamente. Hay que añadir eso. En nuestra próxima temporada tenemos un nuevo eslogan, muchachos. Me encantó. Sí, a ustedes. Recordar que en redes sociales, bueno, primero estamos en todas las plataformas de streaming, José. YouTube, por supuesto. Bueno, en YouTube, Instagram como Starting Up. @pod Starting Up. Y Up. estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts. Y bueno, yo en Instagram soy @econsandigomez. ¿Tú tienes tu LinkedIn? Mi LinkedIn, José Mientras resuelves eso. Tienes que resolver eso. Marco, ¿tú tienes? LinkedIn, Marco Aurelio Villegas, y en Twitter como Marco A. Villegas. Perfecto. Ramiro, ¿tú tienes alguna red social que te gustaría? Ridery. Esa es la mejor respuesta. @Ridery. Gracias por escucharnos. Hasta luego. A ustedes.